Todo comenzó con una discrepancia tan pequeña que la mayoría de los funcionarios del palacio la habrían ignorado un broche de zafiro desaparecido, registrado 2 veces en el registro de la bóveda real debajo del palacio de Buckingham. Pero cuando el príncipe William fue convocado discretamente para revisar la anomalía, el futuro rey supuestamente descubrió algo mucho más escalofriante que un error administrativo. Según fuentes internas, alguien había intentado restablecer partes del inventario de la corona misma, y los rumores en los pasillos del palacio pronto apuntaron hacia el círculo privado del hogar de la reina Camilla. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Al principio, el asunto se trató simplemente como una irritación burocrática enterrada en lo profundo de la interminable maquinaria de la monarquía. Los registros del palacio se actualizan constantemente. Los artículos se mueven para banquetes de Estado, recepciones diplomáticas, préstamos a museos y ceremonias reales privadas. Las inconsistencias menores ocurren. Al menos esa era la explicación que circulaba entre el personal de nivel inferior durante las primeras horas de aquella tensa noche. Pero según informes susurrados entre cortesanos senior, el ambiente dentro del Palacio de Buckingham cambió en el momento en que los custodios veteranos vinculados a la colección de la corona se dieron cuenta de que la entrada duplicada no había aparecido por accidente. Una línea del inventario había sido alterada. Otra había desaparecido por completo. Y oculto bajo la modificación, había un rastro de autorización que supuestamente conducía hacia oficinas conectadas con los asesores del hogar privado de la reina Camilla. Solo el momento supuestamente envió ondas de choque a través de la institución. Se decía que el rey Carlos III ya estaba exhausto por meses de preocupaciones de salud y una presión constitucional implacable. El palacio operaba en un estado frágil de calma controlada, intentando desesperadamente proyectar estabilidad al público, mientras las tensiones internas se intensificaban silenciosamente a puerta cerrada. Lo último que los funcionarios senior necesitaban era un escándalo vinculado a las bóvedas reales mismas, las sagradas cámaras subterráneas que albergan siglos de herencia monárquica y simbolismo nacional. Según fuentes internas, un administrador supuestamente describió el ambiente como lo más cercano al pánico que el palacio había visto desde los últimos días de la reina Isabel II. El príncipe William, sin embargo, supuestamente reaccionó de manera muy diferente. Fuentes familiarizadas con el círculo íntimo del futuro rey afirman que no levantó inicialmente la voz ni acusó públicamente a nadie. Eso fue lo que más asustó al personal. En cambio, William supuestamente solicitó registros de acceso sellados, cadenas de autorización internas y registros restringidos del registro vinculados a reliquias ceremoniales, conectadas con futuras reinas de Gran Bretaña. La solicitud misma supuestamente dejó atónitos a los empleados del palacio, porque esos protocolos rara vez se invocaban, a menos que la monarquía temiera una violación institucional grave. De repente, asistentes de larga data, que alguna vez habían descartado la discrepancia como inofensiva, comenzaron a evitar las conversaciones por completo. Los pasillos se quedaban en silencio cuando cine o funcionarios pasaban. Las reuniones se acortaban. Se informaba que los teléfonos eran confiscados antes de discusiones privadas. Algo había cambiado. Luego llegaron los rumores sobre los asistentes de Camilla. Varias interpretaciones de las discusiones internas sugieren que ciertos miembros de su hogar habían solicitado recientemente revisiones de acceso al inventario conectadas con joyas y artefactos ceremoniales asociados con el reinado de la reina Isabel II. Oficialmente, esas revisiones supuestamente estaban vinculadas a procedimientos de modernización y reestructuración de archivos, pero según flujos administrativos del palacio, varios custodios objetaron en silencio el momento
y el alcance de las solicitudes. ¿Por qué se revisaban de repente las clasificaciones históricas ahora? ¿Por qué se incluían piezas conectadas con el futuro rol de Catherine en esas discusiones? Y quizás lo más alarmante de todo, ¿por qué se supuestamente presionaba a archivistas senior para acelerar aprobaciones sin las salvaguardas tradicionales de supervisión establecidas décadas antes por la propia difunta reina? A medida que el miedo se extendía más profundamente por el Palacio de Buckingham, William supuestamente ordenó medidas inmediatas de contención a puerta cerrada. Se revisaron supuestamente los permisos de acceso durante la noche. Ciertos sistemas digitales de inventario fueron congelados temporalmente. Incluso se dijo que personal de confianza del palacio quedó bloqueado de secciones en las que habían trabajado durante años. Lo que comenzó como un broche de zafiro desaparecido había evolucionado ahora en algo mucho más peligroso, una posible batalla por el legado, la influencia y el control en el más alto nivel de la monarquía misma. Y según fuentes internas, el futuro rey ya había comprendido la aterradora verdad que otros todavía tenían demasiado miedo de decir en voz alta, pero las entradas faltantes del inventario eran solo la superficie de una crisis mucho más profunda, una que supuestamente se remontaba a años atrás, oculta detrás de la fachada brillante de la unidad real. Mucho antes de las celebraciones de la coronación y las sonrisas en el balcón del palacio, las bóvedas reales representaban algo mucho más importante que joyas o tiaras ceremoniales. Eran la memoria física de la monarquía misma, protegida a través de guerras, abdicaciones, escándalos y generaciones de conflictos de linaje. Y según historiadores reales, la reina Isabel II trataba esas bóvedas no como propiedad familiar, sino como herencia nacional sagrada. Durante décadas, las cámaras ocultas debajo del Palacio de Buckingham operaron casi como una fortaleza silenciosa bajo la corona misma. Muy pocas personas recibieron alguna vez acceso sin restricciones. Incluso miembros senior de la realeza supuestamente respetaban una línea invisible que rodeaba las colecciones almacenadas allí. Tiaras antiguas vinculadas a reinas enterradas hace mucho tiempo. Zafiros regalados durante alianzas diplomáticas. Broches ceremoniales llevados a través de guerras mundiales y reliquias asociadas con futuros soberanos se preservaban bajo capas de protocolos tan estrictos que los insiders del palacio a menudo describen el sistema como el cortafuegos final de la monarquía. Las bóvedas reales nunca fueron meramente sobre riqueza, representaban continuidad, estabilidad, legitimidad. Y la reina Isabel II supuestamente lo entendía mejor que nadie vivo. Según quienes conocían las doctrinas administrativas privadas de la difunta reina, Isabel pasó años endureciendo las salvaguardas que rodeaban los procedimientos de inventario real después de presenciar décadas de turbulencia institucional. Había sobrevivido al colapso de matrimonios reales, escándalos públicos, críticas constitucionales y las dolorosas secuelas de la muerte de la princesa Diana. Los informes sugieren que se volvió profundamente protectora de la colección de la corona durante sus últimos años, temiendo que las lealtades emocionales dentro de la familia pudieran eventualmente difuminar la línea entre posesión personal y confianza nacional. Ese miedo supuestamente moldeó las duras doctrinas de inventario aplicadas silenciosamente detrás de los muros del palacio. Cada transferencia requería autorización, cada movimiento se documentaba, cada solicitud ceremonial pasaba por capas de revisión diseñadas para prevenir exactamente el tipo de incertidumbre que ahora acecha al Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe supuestamente apoyó esto, aplicó los protocolos con precisión militar. Los insiders a menudo lo describían como ferozmente intolerante ante la debilidad administrativa, particularmente cuando involucraba archivos reales o procedimientos institucionales. Pero después del fallecimiento de Felipe y el declive gradual de la salud de la reina Isabel,
La responsabilidad supuestamente se trasladó hacia la princesa Ana, la única royal que muchos insiders creían que había heredado la visión intransigente del deber de sus padres. Durante años, se dijo que Ana había custodiado esos sistemas casi obsesivamente, monitoreando silenciosamente las operaciones ceremoniales mientras evitaba completamente los reflectores. El personal del palacio supuestamente temía decepcionarla más que la crítica pública misma, porque, a diferencia de otros dentro del círculo real, Ana supuestamente veía la monarquía no como un privilegio, sino como una obligación grabada en la sangre. Luego todo cambió después de 2023. La coronación del rey Carlos III se enmarcó públicamente como el comienzo de una monarquía modernizada. Pero según varias interpretaciones de la reestructuración del palacio, varias barreras administrativas de bajo nivel se suavizaron silenciosamente durante el periodo de transición. Carlos supuestamente prefería un ambiente más relajado en comparación con la cultura operativa rígida establecida durante el reinado de su madre. Ciertos permisos ceremoniales se volvieron más fáciles de aprobar. La influencia del hogar se expandió. Asesores conectados con Camilla supuestamente ganaron una participación más amplia en áreas que antes estaban estrictamente controladas por la vieja guardia. Oficialmente, estos cambios se describieron como esfuerzos de modernización destinados a agilizar las operaciones del palacio. Pero a puerta cerrada, algunos insiders supuestamente temían que la institución estuviera comenzando a perder la disciplina misma que la había protegido durante generaciones. Ese miedo se intensificó a medida que la influencia del hogar de Camila crecía silenciosamente más fuerte dentro del Palacio de Buckingham. El personal leal a los procedimientos tradicionales supuestamente se volvió cada vez más inquieto a medida que la autoridad ceremonial se trasladaba a manos desconocidas. Solicitudes que antes se demoraban meses supuestamente avanzaban por los canales con velocidad sorprendente. Las objeciones administrativas supuestamente desaparecían, y aunque nadie desafió públicamente los cambios, los rumores supuestamente se extendieron por los pasillos del palacio de que el equilibrio de poder dentro de la monarquía estaba cambiando más rápido de lo que nadie esperaba. Según fuentes cercanas a la colección de la corona, el príncipe William ya había comenzado a notar señales de que las salvaguardas institucionales se estaban debilitando mucho antes de que surgiera la discrepancia del zafiro. El futuro rey supuestamente vio algo que otros ignoraron. No un solo error, sino un patrón, una erosión gradual de límites que alguna vez se consideraron intocables. Y a medida que las preocupaciones se profundizaban a puerta cerrada, William supuestamente se convenció cada vez más de que la monarquía se acercaba a una encrucijada peligrosa, una donde la influencia personal podría comenzar a anular las protecciones sagradas construidas por la propia reina Isabel II. Y a medida que la supervisión se debilitaba silenciosamente detrás de los muros del palacio, los insiders afirman que una nueva facción comenzó a probar límites que ningún hogar real había cruzado o se había atrevido a cruzar antes. A principios de 2026, los rumores dentro del Palacio de Buckingham supuestamente habían escalado a una alarma interna total. Varias interpretaciones de registros administrativos filtrados sugieren que ciertas reliquias reales, incluidas tiaras, zafiros y piezas ceremoniales vinculadas a la reina Isabel II, fueron reasignadas repentinamente a categorías de archivo revisadas. Algunos insiders lo describieron como modernización rutinaria. Otros supuestamente lo llamaron algo mucho más peligroso, un intento de restablecimiento del inventario. Lo que hizo que la situación fuera tan explosiva no fue simplemente la existencia de clasificaciones revisadas, sino el tipo de artefactos supuestamente involucrados. Según flujos administrativos del palacio, varios de los artículos conectados con los registros actualizados tenían una enorme importancia simbólica dentro de la monarquía misma. No eran objetos decorativos aleatorios enterrados en almacenamiento olvidado.
Eran piezas históricamente asociadas con reinas consortes, princesas de Gales y ceremonias de soberanos, futuros artefactos tejidos directamente en la imagen pública de continuidad dentro de la Casa de Windsor. Y una vez que los archivistas senior supuestamente se dieron cuenta de que las modificaciones se extendían a colecciones vinculadas al reinado de la reina Isabel II, el miedo supuestamente se extendió por el Palacio de Buckingham con una velocidad asombrosa. En el centro del pánico creciente estaban los nuevos códigos de clasificación descubiertos dentro de la documentación restringida de la bóveda. Los insiders afirman que algunas entradas habían sido movidas silenciosamente a categorías de archivo revisadas que alteraban cómo se designaban internamente ciertas reliquias. Oficialmente, esos cambios supuestamente se explicaron como parte de esfuerzos más amplios de modernización vinculados a la gestión digital de inventarios. Pero según fuentes familiarizadas con la colección de la corona, varios custodios veteranos objetaron inmediatamente porque las revisiones supuestamente eludían los procedimientos de revisión tradicionales establecidos bajo la reina Isabel II. Eso solo fue suficiente para desencadenar la alarma. Durante décadas, esas salvaguardas se habían tratado casi como una doctrina constitucional dentro de las operaciones del palacio. Existían específicamente para prevenir confusión, manipulación o extralimitación institucional que involucrara el legado ceremonial de la corona. Luego llegaron los rumores sobre el personal de la oficina privada de Camilla. Los susurros supuestamente se intensificaron después de que varios asistentes del palacio supuestamente vincularan las solicitudes de documentación revisada con asesores que operaban dentro de la estructura ampliada del hogar de la reina Camilla. No se hicieron acusaciones formales públicamente. De hecho, los insiders afirman que muchos funcionarios tenían terror incluso de discutir el asunto en voz alta. Pero a puerta cerrada, frases como la influencia de Parker Bowles supuestamente comenzaron a circular entre nerviosos asistentes senior que temían que la monarquía se estuviera adentrando en territorio peligroso. Algunos creen que los cambios representaban un esfuerzo por fortalecer la posición ceremonial de Camilla dentro de la institución. Otros temían algo aún más políticamente explosivo, que activos reales simbólicos conectados con la imaginería de sucesión futura se estuvieran reposicionando silenciosamente detrás de escena. Para el príncipe William, sin embargo, un tema supuestamente eclipsaba todo lo demás Catherine. Según fuentes cercanas a las operaciones del palacio, el futuro rey se volvió cada vez más furioso ante cualquier interferencia percibida que involucrara reliquias históricamente asociadas con la princesa de Gales y el simbolismo de la futura realeza. William supuestamente veía esas piezas no como lujos familiares, sino como marcadores institucionales vinculados directamente al futuro rol constitucional de Catherine. Los informes sugieren que cuestionó en privado por qué objetos vinculados a la estructura ceremonial, cuidadosamente protegida de la reina Isabel II, se estaban revisando de repente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué durante un periodo en el que el rey Carlos III ya estaba físicamente debilitado y la monarquía luchaba por mantener la estabilidad pública? Esas preguntas supuestamente atormentaron las discusiones dentro del Palacio de Kensington, en medida que la preocupación de William se endurecía gradualmente en algo mucho más peligroso, sospecha. Mientras tanto, la resistencia dentro del sistema de las bóvedas reales supuestamente comenzaba a emerger. Fuentes familiarizadas con el Departamento de Archivos afirman que ciertos archivistas senior se negaron silenciosamente a autorizar partes de las transferencias revisadas, argumentando que los requisitos procedimentales no se habían cumplido adecuadamente. Esa negativa supuestamente creó una tensión extraordinaria detrás de los muros del palacio. Las reuniones se volvieron cada vez más secretas. Las comunicaciones internas supuestamente se endurecieron y, según varias interpretaciones de la situación,
Algunos miembros del personal temían que estuvieran presenciando el comienzo de un enfrentamiento institucional entre la vieja guardia leal a las doctrinas de la reina Isabel II y una facción más nueva que presionaba por una influencia ampliada dentro de la estructura de la corona. Pero quizás el mayor miedo de todos era lo que sucedería si la historia alguna vez escapaba a la vista pública. Porque los insiders supuestamente entendieron inmediatamente las implicaciones devastadoras. Si las preguntas sobre manipulación del inventario real se volvían públicas, la monarquía enfrentaría acusaciones no solo de disfunción, sino de legitimidad comprometida misma. La corona sobrevive con simbolismo, confianza y continuidad. Cualquier percepción de que facciones internas luchaban por la herencia real, la autoridad ceremonial o la imaginería de futura realeza podría desencadenar una humillación constitucional como ninguna otra que Buckingham Palace hubiera enfrentado en años. Y a medida que la presión aumentaba a puerta cerrada, el príncipe William supuestamente llegó a una conclusión escalofriante: el silencio ya no protegía a la institución, estaba protegiendo la crisis. Pero el futuro rey ya no estaba dispuesto a confiar en advertencias silenciosas y preocupaciones susurradas a puerta cerrada. La respuesta llegó rápida, fríamente y con la precisión de una guerra burocrática. Según flujos administrativos del palacio, el príncipe William activó lo que los insiders ahora supuestamente llaman el protocolo de bóveda de hierro, una estrategia de contención de emergencia diseñada para congelar todo acceso discrecional vinculado a la colección real hasta que se completara una auditoría completa. Para muchos dentro de la institución, marcó el momento en que el heredero finalmente tomó el control operativo. El cambio dentro del Palacio de Buckingham fue supuestamente inmediato. Un momento. Asistentes nerviosos todavía susurraban sobre clasificaciones faltantes y modificaciones sospechosas del registro a puerta cerrada. Al siguiente, departamentos enteros supuestamente se encontraron operando bajo restricciones de emergencia que muchos miembros del personal afirmaron que se parecían más a un bloqueo constitucional que a una revisión interna rutinaria. Los permisos de acceso supuestamente se suspendieron sin previo aviso. Personal Senior llegaba al trabajo solo para descubrir que sus credenciales de seguridad estaban temporalmente congeladas pendientes de procedimientos de verificación. Reuniones que antes se manejaban a través de canales privados del hogar fueron redirigidas repentinamente a través de estructuras de supervisión estrictamente controladas conectadas directamente con la oficina del príncipe William. Según insiders, el mensaje que se extendía por los pasillos del palacio se volvió aterradoramente claro. El futuro rey había dejado de observar la crisis desde la distancia. Ahora la controlaba personalmente. Los informes sugieren que William autorizó poderes extraordinarios de revisión sobre secciones de la colección real, usualmente protegidas por capas de burocracia ceremonial. Esa decisión sola supuestamente dejó atónitos a los cortesanos veteranos. En circunstancias normales, las revisiones de inventario podían tomar meses, a veces años, para procesarse a través de los sistemas rígidos establecidos durante el reinado de la reina Isabel II. Pero según quienes conocían el ambiente del palacio, William supuestamente eludió por completo los retrasos tradicionales, invocando autoridad de emergencia vinculada a la salvaguarda de la continuidad institucional. Los insiders afirman que se activaron procedimientos de archivos sellados casi de la noche a la mañana. Se ordenó a custodios senior que produjeran documentación de bóvedas que databa de años atrás. Se reexaminaron solicitudes históricas de transferencia. Se compararon supuestamente registros digitales contra libros mayores físicos, del registro almacenados en lo profundo de salas de archivo restringidas que pocas personas siquiera sabían que existían. Y detrás de escena, una figura supuestamente se mantuvo junto a William con absoluta certeza: la princesa Ana. Fuentes cercanas al palacio afirman que Ana apoyó silenciosamente la operación desde el principio. Aunque fiel a su estilo,
supuestamente evitó por completo la participación pública. El personal leal a la vieja guardia supuestamente vio su presencia como una señal devastadora, porque Ana, más que casi cualquier otro dentro de la monarquía, se creía que encarnaba la filosofía institucional intransigente de la reina Isabel II. Si ella creía que la situación justificaba una intervención de emergencia, muchos insiders asumían que la amenaza debía haber sido mucho peor de lo que se entendía públicamente. Según varias interpretaciones de discusiones administrativas privadas, Ana supuestamente presionó por una contención estricta antes de que filtraciones externas pudieran desestabilizar por completo la monarquía. Algunos miembros del personal incluso comenzaron a referirse a la operación como los protocolos de Isabel regresando de la tumba. Cuanto más se expandía la auditoría, más tenso se volvía supuestamente el ambiente dentro del Palacio de Buckingham. Se instruyó supuestamente a archivistas senior para que entregaran registros de inventario sellados conectados con reliquias ceremoniales, artefactos relacionados con la sucesión y colecciones asociadas con el simbolismo de futura realeza. Para algunos empleados, las solicitudes parecían rutinarias. Para otros, se sentían catastróficas, porque según insiders, el alcance de la investigación de William sugería que ya no veía el problema como una mala conducta aislada. Supuestamente temía una vulnerabilidad sistémica en el corazón mismo de la institución. Luego, asesores legales conectados con el Ducado de Cornualles supuestamente entraron en escena. Ese desarrollo supuestamente desencadenó otra ola de alarma detrás de los muros del palacio. Se sabía que los equipos legales del ducado operaban con eficiencia brutal cuando se trataba de activos institucionales o asuntos de sucesión. Su aparición señalaba que la crisis había escalado más allá de un bochorno ceremonial hacia algo potencialmente constitucional. Fuentes familiarizadas con las discusiones internas afirman que la oficina de William quería que se preparara todo posible salvaguarda legal en caso de que surgieran irregularidades más profundas durante la revisión de la bóveda. De repente, lo que comenzó como susurros sobre clasificaciones de inventario evolucionaba en una lucha de poder que involucraba la estructura futura de la monarquía misma. Atrapado en medio de la tormenta estaba el rey Carlos III. Según insiders del palacio, el rey supuestamente se encontró atrapado entre la lealtad a la reina Camilla y la creciente presión de los guardianes institucionales que rodeaban a William y Ana. Algunas fuentes describen a Carlos como emocionalmente exhausto, luchando por evitar que el conflicto escalara a una guerra abierta dentro del hogar real. Otros afirman que el rey entendía silenciosamente por qué William actuaba tan agresivamente, incluso si las consecuencias lo aterrorizaban. Pero independientemente de dónde se posicionara Carlos en privado, los miembros del personal supuestamente percibían que algo profundamente inquietante se estaba desarrollando dentro del Palacio de Buckingham. Los pasillos se volvieron más silenciosos. Las conversaciones se detenían cuando se acercaban funcionarios senior. Los empleados supuestamente describían el ambiente con las mismas palabras escalofriantes una y otra vez, silencioso y aterrorizado. Y sin embargo, a medida que William profundizaba en la auditoría, algunos insiders supuestamente comenzaron a temer una posibilidad aún más oscura, porque las inconsistencias enterradas en los registros de la bóveda comenzaban a sugerir algo más grande que reliquias mal colocadas o confusión administrativa. El futuro rey supuestamente se dio cuenta de que ya no investigaba discrepancias aisladas. Estaba descubriendo patrones vinculados a influencia, simbolismo de sucesión y la peligrosa colisión entre ambición privada y poder institucional. Sin embargo, cuanto más investigaba William los registros de la bóveda, más temían los insiders que esto nunca fue simplemente sobre joyas. Lo que siguió supuestamente dejó atónito incluso al personal real de larga data endurecido por décadas de luchas internas del palacio. Uno por uno,
Se revisaron privilegios de acceso. Se escrutaron permisos del hogar y se desmanteló silenciosamente la influencia ceremonial. Fuentes cercanas al palacio lo describen como una devastadora contraofensiva institucional dirigida no directamente a la reina Camilla misma, sino a la red que la rodeaba. El mensaje, afirman los insiders, era inconfundible: la fiesta había terminado. La transformación dentro del Palacio de Buckingham supuestamente se desarrolló con una precisión escalofriante. No hubo anuncios públicos dramáticos, ni confrontaciones visibles, ni declaraciones oficiales que confirmaran una guerra interna. Eso fue lo que hizo que la situación se sintiera aún más peligrosa. Según insiders del palacio, el desmantelamiento ocurrió silenciosamente, casi clínicamente, a través de decisiones administrativas que se cerraron lentamente alrededor del círculo de Camilla como un torno. Se supuestamente revocaron invitaciones conectadas con la planificación ceremonial. Privilegios de consulta de larga data desaparecieron silenciosamente. Asesores externos, que alguna vez tuvieron influencia informal sobre la logística del palacio, supuestamente se encontraron bloqueados de sistemas sensibles sin explicación. Una senior aide supuestamente describió el ambiente como ver puertas cerrándose una tras otra, mientras nadie se atrevía a preguntar quién giraba la llave. Para el hogar de la reina Camilla, la pérdida de control ceremonial supuestamente conllevó consecuencias simbólicas devastadoras. Según varias interpretaciones de la reestructuración del palacio, su oficina había expandido gradualmente su influencia después de la coronación de 2023, particularmente en áreas vinculadas a apariciones reales, coordinación de archivos y presentación estatal. Pero una vez que William activó el protocolo de bóveda de hierro, los insiders afirmaron que esa influencia comenzó a colapsar casi de la noche a la mañana. Vías administrativas que antes fluían suavemente a través de los asesores de Camilla, de repente encontraron capas de revisión y resistencia. Las solicitudes se estancaron. Las aprobaciones desaparecieron en el limbo procedimental. El personal leal a la vieja guardia supuestamente comenzó a reafirmar protocolos olvidados, enterrados durante el reinado de la difunta reina, y a puerta cerrada. Muchos supuestamente entendieron exactamente lo que estaba sucediendo. La institución se estaba reclamando a sí misma. Los informes también sugieren que consultores externos conectados con la gestión de inventario ceremonial fueron silenciosamente removidos de sistemas vinculados a la colección real. Oficialmente, los cambios supuestamente se enmarcaron como precauciones de seguridad temporales durante la auditoría en curso. Pero dentro del Palacio de Buckingham, pocos creían que el momento fuera accidental. Fuentes familiarizadas con las operaciones internas afirman que la oficina de William temía que demasiados actores no oficiales hubieran ganado visibilidad en áreas históricamente protegidas por estrictas salvaguardas constitucionales. La preocupación ya no era simplemente sobre discrepancias de inventario. Se trataba de control, influencia y acceso. Y según insiders del palacio, el futuro rey había llegado a una conclusión implacable. Cualquier vulnerabilidad conectada con la legitimidad simbólica de la corona debía sellarse inmediatamente, independientemente de quién quedara políticamente aislado en el proceso. En el centro de la contraofensiva se encontraba una alianza que muchos insiders supuestamente creen que se había estado formando silenciosamente durante años. El príncipe William y la princesa Ana. Los miembros del personal supuestamente comenzaron a referirse a ellos en privado como los guardianes de la corona, una frase que llevaba un enorme peso dentro de los círculos del palacio. Ana supuestamente proporcionaba memoria institucional, disciplina y la mentalidad intransigente heredada de la propia reina Isabel II. William aportaba autoridad, poder de sucesión y una determinación creciente para proteger el futuro rol de Catherine de lo que supuestamente
veía como una peligrosa intromisión política. Juntos, afirman los insiders, revivieron doctrinas operativas que muchos creían que habían desaparecido después de la muerte de la difunta reina, regresaron antiguas salvaguardas de archivo, se endurecieron las cadenas de aprobación, las estructuras de influencia informal supuestamente colapsaron bajo un escrutinio renovado. Para algunos dentro del palacio, se sentía como si finalmente se estuviera restaurando el orden. Para otros, se sentía como una purga. Y en medio de todo ello se encontraba el rey Carlos III, exhausto, aislado y cada vez más abrumado. Según fuentes cercanas al hogar real, Carlos supuestamente luchaba por contener la fractura cada vez más amplia entre la lealtad a Camilla y la presión de los guardianes institucionales que lo rodeaban. El personal del palacio supuestamente notó el costo inmediatamente. Las reuniones se volvieron más cortas. El rey supuestamente aparecía emocionalmente drenado durante discusiones privadas. Algunos insiders incluso susurraban que Carlos temía que el conflicto estuviera comenzando a parecerse a una guerra civil burocrática que se desarrollaba dentro de su propio reinado. Porque mientras el público todavía veía ceremonias pulidas y apariciones cuidadosamente gestionadas, la realidad detrás de los muros del palacio supuestamente se había vuelto profundamente inestable. Esa inestabilidad pronto se filtró hacia afuera. Los susurros mediáticos supuestamente se intensificaron a medida que periodistas conectados con círculos de reportajes reales comenzaban a escuchar fragmentos de la lucha interna. Frases como guerra civil dentro de la burocracia del palacio supuestamente comenzaron a circular entre comentaristas familiarizados con las tensiones privadas de la monarquía. Y aunque el silencio oficial permaneció absoluto, la ausencia de desmentidos solo alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué personal de larga data desaparecía repentinamente de roles ceremoniales? ¿Por qué se supuestamente congelaban los sistemas de inventario? ¿Por qué cortesanos senior invocaban con tanta urgencia salvaguardas de la era de la reina Isabel II? Esas preguntas supuestamente atormentaban cada pasillo del Palacio de Buckingham. A lo largo de todo ello, Catherine supuestamente permaneció firmemente alineada junto a William. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington afirmaron que la princesa de Gales apoyó silenciosamente la postura institucional dura que se desarrollaba a puerta cerrada, particularmente después de que surgieran preocupaciones que involucraban reliquias vinculadas al simbolismo de futura realeza. Los insiders sugieren que Catherine entendía mejor que la mayoría lo que realmente estaba en juego. Esto nunca fue simplemente sobre joyas, códigos de inventario o logística ceremonial. Se trataba de preservar la credibilidad de la monarquía durante uno de los periodos más frágiles de la historia real moderna. Y a medida que la lucha se intensificaba, los muros dentro del Palacio de Buckingham supuestamente comenzaron a cerrarse alrededor de cada facción competidora, forzando a la monarquía hacia un ajuste de cuentas que ya no podía evitar. Y a medida que los muros se cerraban alrededor de las facciones del palacio, la monarquía misma enfrentaba una dolorosa pregunta sobre lealtad, herencia y el precio de proteger la corona. Para el rey Carlos III, la crisis supuestamente se volvió profundamente personal. Quienes conocían el ambiente del palacio describen a un monarca envejecido, atrapado entre la devoción a su esposa y el deber hacia una institución ya debilitada por la enfermedad, el escándalo y años de desconfianza pública. Y a medida que la presión aumentaba dentro del Palacio de Buckingham, los insiders afirman que Carlos se dio cuenta de que el conflicto ya no era sobre personalidades. Se había convertido en una batalla por la forma futura de la monarquía misma. En esta etapa, los pasillos del Palacio de Buckingham supuestamente se sentían más pesados de lo que habían estado en años. Los miembros del personal supuestamente se movían por el edificio con cautela silenciosa, midiendo cuidadosamente las conversaciones y evitando discusiones sensibles, incluso entre colegas de confianza.
Según insiders del palacio, la tensión emocional que rodeaba la investigación de la bóveda real se había extendido mucho más allá de los departamentos administrativos y oficinas ceremoniales. Había alcanzado al propio rey. Los informes sugieren que Carlos se encontró bajo una presión implacable para mediar entre dos fuerzas que tiraban de la monarquía en direcciones opuestas, la reina Camilla por un lado y el príncipe William, apoyado por la princesa Ana, y la vieja guardia institucional por el otro. Y para un monarca ya luchando contra el agotamiento y limitaciones físicas crecientes, la carga supuestamente se volvió abrumadora. Fuentes cercanas a las operaciones del palacio afirman que Carlos deseaba desesperadamente evitar una guerra interna abierta durante su reinado. Durante años había imaginado una monarquía simplificada construida alrededor de la modernización, la flexibilidad y la reconciliación emocional después de décadas de turbulencia real. Pero según insiders, la crisis del inventario destrozó esa frágil visión casi de la noche a la mañana. Lo que comenzó como preocupaciones sobre registros de archivo revisados había evolucionado en algo mucho más peligroso, un enfrentamiento sobre quién controlaba realmente el corazón institucional de la corona. Y a medida que el conflicto se profundizaba, Carlos supuestamente se dio cuenta de que cada decisión que tomaba arriesgaba alienar ya sea a su esposa o a su heredero. Esa posición imposible supuestamente atormentaba las discusiones privadas detrás de los muros del palacio. Según varias interpretaciones de reuniones internas, el rey temía cada vez más fracturas permanentes dentro de la monarquía misma. Algunos insiders afirman que Carlos se preocupaba de que si William sentía que la institución había sido comprometida, el futuro rey nunca volvería a confiar completamente en las estructuras que rodeaban el reinado de su padre. Otros sugieren que Carlos temía lo opuesto, que permitir que la vieja guardia aislara agresivamente la red de Camilla pudiera crear heridas emocionales y políticas que nunca sanarían dentro de la familia. Cualquiera de los resultados supuestamente lo aterrorizaba. Porque, a diferencia de disputas reales anteriores impulsadas por escándalos de tabloides o controversias públicas, esta batalla se desarrollaba en lo profundo de la maquinaria de la monarquía misma, donde la lealtad y el deber constitucional colisionaban en silencio. A medida que la presión aumentaba, las comparaciones con la reina Isabel II supuestamente se volvieron inevitables. Cortesanos senior supuestamente comenzaron a invocar el reinado de la difunta reina con frecuencia creciente, particularmente su enfoque intransigente hacia la disciplina institucional. Algunos insiders argumentaban silenciosamente que Isabel nunca habría permitido que estructuras de influencia informal crecieran sin control alrededor de sistemas ceremoniales sensibles. Otros supuestamente veían la respuesta agresiva de William como prueba de que había heredado la comprensión de su abuela de la monarquía no como privilegio personal, sino como administración sagrada. Según fuentes del palacio, esa comparación perturbó profundamente a Carlos, porque mientras el rey valoraba la continuidad, siempre había gobernado con un instinto más suave que el de su madre o su hermana. Y ahora, enfrentando una crisis que amenazaba la credibilidad simbólica de la corona, Carlos supuestamente se encontró viendo cómo la institución se movía hacia la doctrina más dura de Isabel sin controlarla completamente. En el centro de esa doctrina se encontraba el príncipe William. A principios de 2026, los insiders afirman que muchos dentro del palacio ya no veían al príncipe de Gales simplemente como el futuro monarca, esperando pacientemente junto a su padre. En cambio, William se enmarcaba cada vez más como el protector activo de la continuidad misma, la figura dispuesta a imponer una dolorosa disciplina institucional para salvaguardar la supervivencia a largo plazo de la corona. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington sugieren que William creía que la vacilación solo profundizaría el daño. Cada decisión retrasada, cada compromiso silencioso,
Cada vulnerabilidad no resuelta, supuestamente, fortalecía el riesgo de futura inestabilidad constitucional. Y a medida que profundizaba en la auditoría y las investigaciones circundantes, los insiders afirman que su determinación solo se endureció aún más. Para la reina Camilla, sin embargo, las consecuencias emocionales supuestamente se volvieron imposibles de ignorar. Según flujos administrativos del palacio, miembros de la vieja guardia supuestamente comenzaron a tratar su hogar con creciente sospecha y distancia. Asesores que alguna vez fueron bienvenidos en discusiones ceremoniales sensibles, supuestamente se encontraron excluidos de reuniones críticas. Personal de larga data leal a la filosofía institucional de la reina Isabel II supuestamente veía la influencia ampliada de Camilla como parte del problema que ahora consumía al Palacio de Buckingham. Fuentes cercanas a la reina afirman que ella se sentía cada vez más aislada dentro de la misma institución que había pasado años intentando estabilizar junto a Carlos. Y aunque nunca se reconocieron públicamente acusaciones formales, los insiders sugieren que el silencio que la rodeaba se volvió tan doloroso como una confrontación abierta. Mientras tanto, el personal real supuestamente se encontró dividido de maneras que perturbaban profundamente a los funcionarios senior. Algunos empleados permanecían personalmente leales a Carlos y Camilla, creyendo que la represión se había vuelto demasiado despiadada. Otros creían que William y Ana estaban haciendo exactamente lo que había que hacer para preservar la monarquía antes de que ocurriera un daño irreversible. Esa división supuestamente creó un ambiente de parálisis emocional en todas las operaciones del palacio. Las conversaciones se volvieron más frías, la confianza se debilitó, y según insiders, todos entendían la misma aterradora verdad. La supervivencia de la institución misma se había convertido ahora en la prioridad máxima, incluso si las relaciones personales dentro de la Casa de Windsor se rompían permanentemente en el proceso. Pero el movimiento final no ocurriría en público y, según insiders, se desarrolló en lo profundo debajo del palacio mismo, en lo que los insiders ahora susurran, fue una de las acciones internas más extraordinarias de la monarquía moderna. El príncipe William supuestamente asumió autoridad supervisora directa sobre operaciones clave de la bóveda real durante una revisión restringida de madrugada debajo del Palacio de Buckingham, sin cámaras, sin declaraciones a la prensa, solo pasillos sellados, oficiales de protección armados y generaciones de historia real encerradas detrás de acero reforzado. Según flujos administrativos del palacio, la operación se desarrolló bajo un ambiente tan tenso que incluso miembros del personal de larga data supuestamente lucharon por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El acceso a varios pasillos inferiores del palacio supuestamente se restringió horas antes de que comenzara la revisión. Los movimientos de seguridad aumentaron silenciosamente. Los horarios internos se ajustaron sin explicación. Y mientras el público permanecía completamente ajeno, los insiders afirman que el Palacio de Buckingham había entrado efectivamente en un bloqueo silencioso alrededor de un solo objetivo: asegurar la integridad de los registros ceremoniales más sensibles de la corona antes de que la crisis se saliera de control. En el centro de todo ello se encontraba el propio príncipe William. Fuentes familiarizadas con la operación de madrugada afirman que el futuro rey se negó a depender únicamente de informes o reportes de segunda mano por más tiempo. En cambio, William supuestamente exigió supervisión personal del proceso de auditoría de la bóveda, incluyendo revisar directamente porciones de la investigación del registro dentro de los niveles de archivos seguros debajo del palacio. Para muchos dentro de la institución, esa decisión llevaba un enorme peso simbólico. Los futuros soberanos tradicionalmente heredan autoridad sobre la monarquía gradualmente a través de años de preparación ceremonial y transición constitucional cuidadosamente gestionada.
Pero según insiders, este momento se sintió diferente. William ya no esperaba a que la responsabilidad llegara formalmente. La estaba asumiendo en tiempo real durante una de las crisis internas más peligrosas que la corona había enfrentado en años. La revisión misma supuestamente se volvió casi obsesiva en su precisión. Según varias interpretaciones de discusiones internas, las figuras administrativas más confiables de la princesa Ana se unieron silenciosamente a la operación a puerta cerrada, asistiendo con procedimientos de verificación histórica cruzada vinculados a los sistemas de inventario de la era de la reina Isabel II. Archivistas veteranos supuestamente recuperaron registros sellados que rara vez se abrían excepto en momentos de extraordinaria importancia constitucional. Registros manuscritos antiguos conectados con el reinado de la difunta reina supuestamente se compararon línea por línea contra registros digitales modernos ahora bajo escrutinio. Algunos insiders afirman que William cuestionó personalmente inconsistencias que rodeaban transferencias ceremoniales vinculadas con simbolismo de sucesión y artefactos de futura realeza. Otros alegan que el futuro rey se alarmó cada vez más a medida que surgían patrones más profundos a lo largo de múltiples años de documentación. Lo que más aterrorizaba a los funcionarios del palacio, sin embargo, era el miedo creciente de que los detalles de la operación pudieran filtrarse más allá de los muros del Palacio de Buckingham. Según fuentes cercanas a los equipos de comunicaciones reales, el personal senior se volvió profundamente preocupado de que incluso fragmentos de la investigación de la bóveda, que llegaran a los tabloides británicos, pudieran desencadenar una tormenta mediática catastrófica. La monarquía ya navegaba agotamiento público, escepticismo político y escrutinio implacable que rodeaba el estado de sucesión. Una filtración que involucrara supuesta manipulación de registros de inventario real vinculados al legado de la reina Isabel II podría devastar la confianza pública de la noche a la mañana. Ese miedo supuestamente explica por qué se instruyó al personal conectado con la operación en términos inusualmente severos para evitar discutir cualquier aspecto de la revisión externamente. Se supuestamente monitoreaban los teléfonos con más cuidado. Las reuniones informales del personal supuestamente se detuvieron por completo. Un insider describió el ambiente como una cultura de silencio impuesta por el miedo al colapso institucional. Pero a pesar del secreto, una frase supuestamente comenzó a extenderse silenciosamente por los pasillos del palacio durante esas horas tensas debajo del palacio de Buckingham Devon sobre sangre. Según insiders, las palabras llevaban una enorme significancia emocional porque reflejaban la dolorosa realidad que consumía a la casa de Windsor misma. La batalla que se desarrollaba dentro de la monarquía ya no se enmarcaba meramente como una disputa entre miembros de la familia. Se había convertido en algo más frío, más duro y más implacable, una lucha entre lealtad personal y supervivencia institucional. El personal leal a William y Anna supuestamente creía que la corona no podría sobrevivir si se permitía que las relaciones emocionales anularan las salvaguardas constitucionales establecidas a lo largo de generaciones. Otros temían silenciosamente que la operación hubiera ido demasiado lejos, transformando la monarquía en una fortaleza de sospecha, donde ya no existía confianza, ni siquiera entre su propio linaje. Sin embargo, para William, los insiders afirman que la vacilación ya se había vuelto imposible. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington sugieren que el futuro rey emergió de la revisión más convencido que nunca de que la monarquía requería disciplina interna despiadada para sobrevivir a los años venideros. La investigación supuestamente endureció su creencia de que la autoridad simbólica, la continuidad ceremonial y la legitimidad constitucional nunca podían tratarse con ligereza, ni siquiera dentro del propio hogar real. Y a medida que la operación continuaba en lo profundo debajo del Palacio de Buckingham, muchos insiders supuestamente se dieron cuenta de que estaban presenciando algo histórico que se desarrollaba en tiempo real.
El príncipe William ya no era simplemente el heredero preparándose para un futuro reinado. Se había convertido en el ejecutor institucional indiscutible de la corona antes de que el trono siquiera le hubiera pasado. Y cuando la operación finalmente terminó, los insiders afirmaron que el equilibrio de poder dentro de la monarquía había cambiado para siempre. Para cuando el polvo se asentó, la controversia de la bóveda real supuestamente había transformado la estructura interna de la monarquía misma. El futuro rey ya no se veía meramente como el heredero esperando pacientemente junto a un soberano envejecido. Según insiders reales, el príncipe William había cruzado una línea invisible, evolucionando hacia el guardián activo de la institución mucho antes de que la corona llegara oficialmente a su cabeza. Dentro del Palacio de Buckingham, el ambiente supuestamente cambió de maneras que no podían deshacerse fácilmente. El pánico que alguna vez consumió los pasillos debajo del palacio se desvaneció lentamente. Pero lo que lo reemplazó no fue calidez, reconciliación ni unidad. Fue orden, orden frío, disciplinado e implacable. Según insiders familiarizados con las secuelas de la investigación de la bóveda, la autoridad de William dentro de las operaciones del palacio se fortaleció dramáticamente una vez que concluyeron las revisiones de madrugada y las estructuras de auditoría permanecieron firmemente en su lugar. Departamentos que alguna vez estuvieron acostumbrados a influencia ceremonial flexible supuestamente regresaron a una supervisión constitucional rígida casi de la noche a la mañana. Se endurecieron las cadenas de aprobación, desapareció el acceso informal, y muchos miembros del personal de larga data supuestamente entendieron lo mismo sin necesidad de que se dijera en voz alta. El futuro rey se había convertido efectivamente en la fuerza central que daba forma a la dirección institucional de la monarquía mucho antes de que llegara la sucesión formal. Para algunos dentro del hogar real, esa transformación supuestamente se sintió necesaria. Para otros, se sintió aterradora. Fuentes cercanas al palacio afirman que William emergió de la crisis profundamente cambiado por lo que creía haber descubierto debajo del palacio de Buckingham. El futuro monarca supuestamente ya no veía la tradición ceremonial como mera pompa simbólica. En cambio, los insiders sugieren que llegó a ver cada protocolo, archivo y salvaguarda constitucional como parte de un sistema de defensa frágil que protegía a la corona de la erosión interna. Y permaneciendo silenciosamente a su lado a lo largo de todo ello, estaba la princesa Ana, cuya influencia supuestamente creció más fuerte que nunca durante la contraofensiva institucional. Cortesanos seniors supuestamente comenzaron a describir a Ana no simplemente como una royal leal, sino como la verdadera arquitecta detrás de la restauración de la disciplina del palacio. Sus huellas, afirman los insiders, estaban en todas partes dentro de los procedimientos de aprobación revividos, los bloqueos de archivos, las revisiones de emergencia y el regreso despiadado a las salvaguardas de la era de la reina Isabel II que alguna vez definieron la maquinaria interna de la monarquía. Para el círculo de la reina Camilla, sin embargo, las secuelas supuestamente conllevaban una realidad emocional muy diferente. Según varias interpretaciones de la reestructuración interna del palacio, muchos asesores y figuras ceremoniales conectados con el hogar de Camilla se desvanecieron gradualmente de posiciones de influencia después de la controversia. Públicamente, nada dramático parecía haber ocurrido. No hubo anuncios explosivos ni destituciones formales. Pero los insiders afirman que la visibilidad misma desapareció silenciosamente. Las invitaciones supuestamente se volvieron menos frecuentes. El acceso se estrechó. La influencia de larga data sobre la planificación ceremonial supuestamente se debilitó a medida que la vieja guardia endurecía nuevamente el control institucional. Algunos miembros del personal del palacio describieron en privado el cambio como un exilio silencioso sin salir del edificio. Y aunque se continuaba proyectando unidad oficial públicamente,
Muchos insiders creían que el equilibrio de poder dentro del Palacio de Buckingham se había desplazado permanentemente lejos de la flexibilidad moderna y de regreso hacia la preservación constitucional rígida. En el centro de esa restauración se encontraba la sombra de la reina Isabel II. Una y otra vez, los insiders supuestamente enmarcaban el resultado de la crisis como el triunfo del legado de la difunta reina desde más allá de la tumba. Sus doctrinas, sus salvaguardas y su filosofía de disciplina institucional supuestamente regresaron para dominar las operaciones del palacio incluso después de su muerte. El sistema que ella construyó supuestamente sobrevivió porque figuras como Anna y William se negaron a dejarlo colapsar bajo presión, según fuentes del palacio. Muchos miembros senior del personal comenzaron a ver toda la controversia de la bóveda como prueba de que los temores de Isabel durante sus últimos años pudieron haber estado justificados desde el principio, que sin límites constitucionales estrictos. Las lealtades emocionales y las redes de influencia en expansión podrían eventualmente amenazar la estabilidad de la monarquía misma. El resultado, afirman los insiders, fue la emergencia de un nuevo orden dentro de la Casa de Windsor. No uno cálido, no uno alegre, pero uno estable. Fuentes cercanas a la institución describen el Palacio de Buckingham después de la crisis como más frío, más silencioso y mucho más disciplinado que antes. Los empleados supuestamente se volvieron más cautelosos. El protocolo recuperó poder. Las relaciones informales supuestamente importaban menos que la jerarquía constitucional una vez más. Algunos insiders lamentaron el daño emocional dejado por el conflicto. Otros creen que la monarquía había evitado por poco un desastre mucho mayor. Pero independientemente de las lealtades personales, una verdad supuestamente se volvió imposible de negar. La corona había sobrevivido porque ciertos miembros de la familia real eligieron deber sobre comodidad, institución sobre emoción y continuidad sobre lealtad personal. Y quizás ese se convirtió en la lección final oculta debajo de la controversia de la bóveda real misma. Porque según quienes observaron el desarrollo de la crisis desde detrás de los muros del palacio, la monarquía nunca estuvo realmente luchando por joyas, registros o privilegios ceremoniales. Estaba luchando por la memoria, por el legado, por las reglas invisibles que separan a una institución de siglos de antigüedad de una familia ordinaria consumida por ambición privada. El príncipe William supuestamente lo entendió al final. La princesa Ana lo había entendido durante décadas. Y la reina Isabel II, susurran los insiders, puede haber pasado sus últimos años preparándose para exactamente este tipo de ajuste de cuentas, mucho antes de que nadie se diera cuenta de que se avecinaba. Porque dentro de la casa de Windsor, los insiders susurran que las joyas pueden reemplazarse, las fortunas pueden desaparecer y las alianzas pueden colapsar. Pero la corona lo recuerda todo. Gracias, Bobber. Por favor, no olvides dar like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Nos en el próximo. Nos en el próximo. Nos en el próximo. Nos en el próximo.